Vamos a conversar de otro tema que también es bastante importante y lo adelantábamos al comienzo del programa, que son las desapariciones de peruanos, la alta criminalidad, las críticas a la Policía Nacional, las oportunidades de mejora que hay en todo caso en el sistema penal para ponerlo en términos positivos. Y para eso estamos con el doctor Yarcineo Yarlenque. No estoy seguro si lo he pronunciado bien porque ya me lo corrigió el caso un ratito, pero Yarcineo Yarlenque, abogado y doctor en Derecho Penal. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Sospecho que no pronuncié bien el nombre. ¿Cómo era una vez más, perdón? Yarcineo Yarlenque. Yarcineo, perdón. Excelente. Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Encantado de acompañarlos el día de hoy. Perfecto. Bien, el tema de la delincuencia una vez más es tendencia debido a esta pobre niña que ha amanecido o al menos ha sido encontrada sin vida en Vía María del Triunfo, lo cual nos permite tocar una vez más el tema de la alta criminalidad, el tema de la delincuencia, el tema actualmente de la Policía Nacional. ¿Qué oportunidades tú de mejora encuentras en todo el sistema judicial como para poder mejorar o para poder luchar contra el crimen? Sí, definitivamente, pues, de acá a un tiempo nos hemos visto, pues, podríamos decir, sobrepasado con parte de la criminalidad, sobre todo el tipo de criminalidad violenta. Nos hemos dado cuenta, pues, que incluso las propias instituciones del Estado se encuentran también en fragilidad frente a esta situación, porque es dentro de estas propias instituciones donde se han podido encontrar, por ejemplo, casos de corrupción, redes de microcorrupción también al interior del Estado. Entonces, si nosotros pretendemos, como instituciones públicas, enfrentar la criminalidad, pero esa criminalidad la encontramos también dentro de las propias instituciones. Frente a esa situación, ya no solamente es un problema de la criminalidad, sino es un problema doble. Y la pregunta es, ¿qué podríamos hacer para enfrentar esa situación? Me parece de que hay también instituciones que no están conectadas. Por ejemplo, podría perseguirse el delito, podría irse en contra del delito, pero hay situaciones donde las propias instituciones que persiguen el delito no están comunicadas. Y eso también es una deficiencia para luchar contra la criminalidad. ¿Cuáles son las instituciones que mencionas que no están en comunicación entre sí? En el caso del Ministerio Público, en el caso de la Policía Nacional, hasta hace poco también hubo un cambio normativo, un cambio legislativo. Eso también señala, dentro de lo que se puede ver en la realidad, que no hay una comunicación. Incluso al momento de las intervenciones, de los allanamientos. Entonces, si nosotros pretendemos, repito, luchar contra esa situación, me parece de que deberían pues comunicarse. Y el caso de las desapariciones que el día de hoy vamos a ver también, ahí hemos podido encontrar algunas graves falencias de comunicación. Ahora, cuando he tenido la oportunidad de conversar con otros expertos en la materia, se analiza el sistema judicial o la alta criminalidad desde diferentes aristas, porque tenemos la policía, el Ministerio del Interior, tenemos el Poder Judicial, tenemos el Ministerio Público, tenemos el INPE, tenemos la sociedad civil. Y parece que justamente lo que mencionabas tú en esta falta de comunicación, también hay una falta de cohesión a nivel de equipo, porque parece como si cada uno de los organismos que he mencionado responsabiliza al otro en vez de asumir las responsabilidades que le acontecen a ellos como parte justamente de ese sistema judicial. ¿No hay un liderazgo? ¿O cómo hacemos para que cada quien haga lo suyo sin estar buscando responsabilidades en el ajeno? Eso es correcto. Lo que pasa que también aquí yo veo una situación de que las gestiones se interrumpen. Por ejemplo, ¿no? Cambian de ministro del Interior. El caso también del Ministerio Público no es un caso muy alejado, porque también hace poco hemos tenido una circunstancia de corrupción que está en investigación definitivamente, pero eso podríamos decir, ha paralizado la gestión en la que se tenía. Y creo que todas las entidades públicas, sobre todo, pues cumplen con ciertas gestiones. Pero lo que pasa es de que de acá a un tiempo nos hemos visto que muchas de las instituciones no continúan con su plan de gestión. Se interrumpen por investigaciones penales, se interrumpen por destituciones, y lo propio pasa incluso como el Ministerio del Interior, ya han cambiado de varios ministros en este gobierno. Y eso es preocupante.
la cohesión en el equipo. ¿Cómo podría mantenerse la cohesión en el equipo si cambian a cada rato o en cada instante las cabezas o los liderazgos propios de las gestiones? Ahora, también hace unas semanas atrás fue la policía otra vez tendencia por una razón lamentable, que era el caso de esta joven que fue encontrada descuartizada y se responsabilizó un policía, luego el señor apareció sin vida, presuntamente de manera autoinfligida, aunque también generó ciertas suspicacias. ¿Cuáles son las responsabilidades penales que acontecen en la propia policía por este tipo de malos hábitos, malas prácticas, o vamos a llamarlo por lo que es, ¿no?, por estos crímenes cometidos por parte de la propia policía? Sí, a ver, puede ser que haya algunas situaciones, pero obviamente todo tipo de, para que se pueda criminalizar o se pueda tipificar una conducta como delito, tiene que pasar previamente por una investigación. Entonces acá podríamos decir incluso que está ante el delito de encubrimiento personal en caso no hayan querido realizar la investigación o simplemente no quieran investigar frente a ese tipo de situaciones. Podríamos de repente advertir una situación también de si es que ha habido algo de por medio, un cohecho, pero ese tipo de circunstancias siempre parten a partir de las investigaciones que se hacen. La omisión de funciones también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En el caso de la Policía Nacional, cuando hay un retardo en la investigación, también podríamos decir que se analizan estos casos propiamente en el ámbito de la Policía Nacional, en el ámbito disciplinario. Cuando eso ya traspasa esa barrera, podríamos decir que entra al ámbito penal. Y no hay inconveniente de que un policía o un efectivo policial pueda ser sancionado administrativamente como penalmente. Muchos de ellos, podríamos decir que por parte de sus defensas, buscan señalar de que como ya han sido sancionados en la vía administrativa, ya no pueden ser sancionados en la vía penal. Y eso es incorrecto. Pues es terriblemente lamentable. Yo creo que las próximas elecciones, justamente en la línea de lo que conversábamos con el invitado anterior, la criminalidad es lo que más preocupa a los peruanos, ¿no? Creo que estamos ahorita en un momento de urgencia donde todos los demás temas quedan en segundo plano, porque a la gente lo que más le importa es tener la certeza de que ellos mismos y sus familiares van a poder llegar a los destinos y regresar a sus casas, ¿no? Ahora, ¿cómo es que a nivel legal, ¿no?, porque muchas personas critican incluso al propio Congreso, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legislativo? ¿Qué iniciativas legislativas podrían ser tema de debate en aras de poder luchar contra la criminalidad? Interesante. Porque esto acá, a ver, eso es importante mencionar porque seguramente la seguridad y la criminalidad va a ser la llave de las próximas elecciones. Aquellos que traten de buscar llegar a Palacio o al Congreso o al Senado van a tener que tocar el tema de la seguridad, el tema de la criminalidad, porque ya, como menciono, es lo más álgido en este momento. Entonces es importante que los electores, que también son los radioescuchas en este momento, puedan entender un poco cuáles son las capacidades y limitaciones de cada uno de los poderes del Estado, para que no se dejen engatusar por aquellos congresistas que dicen vamos a matar a los violadores, pero momentito, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. En todo caso, esto que estoy planteando requiere un proceso, es factible, no es factible, y es importante escuchar la pericia de gente como tú para que los peruanos puedan tener una mejor educación legislativa y electoral. Correcto. Sí, acá es importante también tener en cuenta, porque a veces muchos políticos como que ya se preparan para lo que viene probablemente en el 2026. Pero sí es importante lo que señalas, porque a veces mucha gente no está consciente con lo que pasa. Y eso me parece que también hay una suerte de aprovechamiento de cierto sector político. Ahora, a mí me parece y me causa extrañeza que en el Congreso se fabriquen leyes, porque es así, se fabriquen leyes sin tener en cuenta, por ejemplo, los principios que regulan en el caso de la criminalidad organizada, la inseguridad ciudadana, el modelo de inseguridad ciudadana que existe actualmente, ¿no? Donde hemos entendido que la forma de atacar el crimen es incrementando penas. Pero eso ya hay estudios criminológicos que señalan que eso no es la solución. Ahora, en el Perú existe una Comisión Nacional de Política Criminal dirigido por el Ministerio de Justicia. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hace esa comisión?
Y esa es una gran pregunta, porque cuando se creó ese Consejo Nacional de Política Criminal, CONAPOP, se creó con la intención de hacer un barrido o una estadísticas de índices de criminalidad. Sin embargo, si ustedes revisan, hay en los casos de trata de personas, en los menores infractores, feminicidio. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa en los demás casos de violencia? El Consejo Nacional de Política Criminal también ha creado, podríamos decir, una política pública frente a los delitos patrimoniales, que son los que tienen mayor índice en el Perú. Pero acá hay un detalle, de que esas estadísticas que levantan todo tipo de información no están, podríamos decir, coordinadas con las otras entidades públicas, Ministerio del Interior, Ministerio Público. ¿Por qué no están coordinadas con ellos? ¿Por qué? Porque si al momento... Y eso debería no solamente estar coordinadas con ellos, sino también con el Congreso. ¿Por qué? Porque al momento del Congreso crear o incrementar una pena en los delitos, tienen que tomar una base. La ciencia del derecho penal, para que pueda crearse como delito, tiene que tener una fuerza empírica. Pero nos hemos dado cuenta que el Congreso está creando leyes, está sobrecriminalizando las conductas sin tener en cuenta las estadísticas. ¿Cómo nosotros podríamos decir que un delito vale de pena 25, 30, cadena perpetua, si no tenemos la data? Y ahí es donde yo comienzo a insistir que hay una desconexión entre la base empírica y lo que se formula como política pública. Ahora, de mi breve tiempo estudiando Derecho, recuerdo que la prisión o la cárcel tenía 3 funciones. Una era la función de rehabilitación, otra era la disuasiva y la otra era la de la punitiva, ¿no? No sé seguro si es que mi memoria va bien. Sí. En cuanto a la disuasiva, que justamente es asustar a aquellas personas de, oye, hay una consecuencia si cometes un crimen. Aumentar las penas no tiene ese efecto en la población. Si tú le dices, oye, robar celulares ya no son 5 años, ahora son 25 años, no surta el efecto en la población de querer evitar cometer un crimen. Interesante. Lo que pasa es que el derecho penal se conoce como motivación. Es decir, si una pena disuade o motiva a las personas a no cometer un delito. Por ejemplo, y un clásico ejemplo que de repente pongo también en las clases. Antes, con el tema de la pandemia, se había prohibido el hecho de que las personas, para poder salir a las calles, tenían que usar unas mascarillas. Si se daban cuenta, en ese momento de la pandemia, en la que había mucho auge, se decía que si las personas salían a la calle sin la mascarilla, podrían ser llevados a las comisarías y los iban a multar. ¿Correcto? Entonces, la pregunta que se hacían muchas personas, ¿quién se va a exponer a ir a las comisarías? Porque también puede haber contagio y además la multa. Y aquí va con este ejemplo, ¿no? ¿Y acaso no había gente que salía a las calles sin las mascarillas? Sí. Es decir, cuando las penas existen, y esta es la comunicación que hace el derecho penal, hay algunos que sí podemos entender la gravedad de las consecuencias por esas acciones, pero hay otros que no los motiva, que les da igual. Y ahí está el caso también de estas personas que no tienen ningún reparo, por ejemplo, en matar a una persona y enterrarlas. Hay gente a que no le motiva, y esto también es un estudio que se ha hecho en criminología en Estados Unidos. Las penas que se aumentan no disuaden, podríamos decir, a todos. Claro. A algunos sí. A los sociópatas no les afecta, digamos. Correcto, ¿no? Correcto. En el caso de China, por ejemplo, corrupción, pena de muerte. ¿Acaso China no tiene todavía casos de pena de muerte? En los casos de Estados Unidos, los asesinos seriales siguen habiendo. Sí. Incrementamos las penas, incluso se ve que hay personas que les ponen inyecciones letales, siguen existiendo. No podríamos decir que las penas motivan o disuaden a todas las personas. Hay un grupo que sí los disuade, pero no a todos. No a todos. Eso es importante que los peruanos sepan, porque es bien populista decir, como para los políticos, ¿no? Vamos a volver con la pena de muerte para los violadores, vamos a volver con la pena de muerte, vamos a aumentar cadena perpetua a los corruptos, etcétera, ¿no? Tenemos a discursos populistas de esta magnitud y muchos peruanos que se dejan llevar por este tipo de impresiones. Quiero agradecer la presencia de nuestro segundo invitado de este día, el doctor Yarcineo Yarlenque. Perdón por el nombre, creo que no lo puedo pronunciar bien, es un poco difícil, pero quiero agradecer al doctor por la presencia. No te pierdas Tendencias, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
por Betel Radio 100.1 FM.